Al estudiar este salmo, me hizo recordar algunas cosas acerca de la predicación. Y una de las cosas que la predicación debe producir en quien predica es temor, pero también agradecimiento. Y hoy vamos a ver un poco de esto. Estamos de alguna manera, estamos ya arrancándonos hacia el final de nuestra serie acerca de anhelando a Dios por encima de todas las cosas. Y hemos venido hablando acerca de los ídolos y cómo es que todos esos ídolos, algunos muy visibles, algunos no tan visibles, pero están en nuestros corazones y luchamos ante estas circunstancias. Y bueno, la intención de estudiar el Salmo 42 es porque el Salmo nos va a ayudar a ver cómo es que tenemos recursos para anhelar a Dios. De hecho, la prédica se llama Anhelando a Dios. Y vamos a leer entonces el Salmo 42, y me acompaña con su vista. Yo lo voy a leer. Dice: para el director del coro másquil de los hijos de Coré: como siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi aliento de vida y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandaré al Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sobrio por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, queremos ser hombres y mujeres que te anhelan con todo el corazón. Queremos ser aquellos que se sorprenden al verte, pero no solamente eso, que te buscan de continuo. Señor, ayúdanos a ver en tu palabra esa realidad. Sabemos que luchamos, pero también sabemos que te tenemos a ti. Ayúdanos a verte esta mañana a través de tu palabra. Y ayúdame a mí a expresar tus verdades de la manera más clara y profunda que un hombre pueda hacer. Y dependemos de tu Espíritu para hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Decía Calvino que nuestros corazones es como una fábrica de ídolos. Y esta razón o esta declaración de Calvino es porque obedece que cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para adorar a Dios, y cuando nosotros adoramos a Dios, reproducimos la imagen de Dios. Pero cuando el hombre peca, o mejor dicho, cuando el hombre pecó, esa imagen quedó distorsionada, y ese espacio que estaba en nuestro corazón
quedó vacío y entonces fue ocupado por otras cosas. Y entonces es cuando la idolatría entra a nuestros corazones. Y entonces es cuando el dinero, la fama, la aprobación, la comodidad se vuelven un ídolo. Nuestra vida es una lucha constante en la fe. Nuestras adversidades, nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones muchas veces nos angustian y nos hacen empezar a preguntarnos acerca de por qué me pasan estas cosas, de por qué yo siento lo que siento en los momentos que puedo estar bajo una prueba o bajo tentación. Pero déjame decirte que este salmo nos habla de aquello que es como cuando tú has experimentado algo muy bueno y cuando no lo tienes, lo anhelas. Decía un comercial, ¿no? No puedo comer solo una. Y es porque cuando has probado, has experimentado la presencia de Dios, deseas seguir en la presencia de Dios. Este salmo nos va a hablar acerca de eso. De hecho, quisiéramos pensar que la vida del cristiano es una vida de constante presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios. Pero la realidad es que, yo no sé, pero muchas veces tú y yo sentimos que no estamos en la presencia de Dios. Sentimos que nuestro corazón está alejado de Dios. Es más, el mismo pecado es una demostración de nuestra falta de fe hacia Dios. ¿Por qué? Cada vez que nosotros pecamos, estamos consintiendo que Dios no nos está viendo. Y en ese momento entonces decidimos, por cuanto creemos que Dios nos está viendo, entonces podemos pecar. Y entonces nuestra fe se debilita. Y es cuando nosotros cometemos el acto o pensamos el acto. Nuestro salmo fue escrito por el coro del templo. Dice que, si ustedes se fijan ahí en su libro, en su Biblia, dice para el director del coro. ¿Quién era el director del coro? David, el rey David. Másquil, que quiere decir que es un término musical que se refiere a una pieza musical en la cual nos va a expresar algo que quiere enseñarnos o algo que quiere que contemplemos. Entonces este salmo tiene como propósito ayudarnos a contemplar, pero también mostrarnos y enseñarnos acerca de Dios. Y ese está dirigido, el coro lo escribió para el rey David. Qué interesante. Y pareciera que el mismo rey David está escribiendo este salmo, pero está dirigido por su coro, un coro que conocía el corazón del rey David. Como siervo anhela las corrientes del agua, así suspiro por ti, oh Dios, el alma mía. El anhelo de toda persona es como este animal que tiene el instinto de buscar un líquido que es sumamente precioso para su vida y que sabe que si no lo tiene está en peligro de muerte. Está apuntando una imagen de un ciervo en un lugar semidesértico donde el agua es escasa.
y que el esfuerzo por conseguir esa agua demanda que tenga que estar buscando, y cuando no se encuentra, entonces brama. De hecho, ahí si ustedes se fijan en el primer verso, dice: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. El término alma está repetido 6 veces en este salmo. Ahora, nosotros hoy en día tenemos un concepto de alma un poco distinto al que tenían estas personas, porque nosotros tenemos un concepto más griego. Pensamos que tenemos cuerpo y pensamos que tenemos alma, y son dos cosas que están separadas. Cuando morimos, nuestro cuerpo muere y nuestra alma va a la presencia de Dios. Pero en este caso, el término que se está usando para alma es un término que está en el hebreo que se llama nefes. Y nefes tiene dos ideas o dos conceptos. Y el primero es que puede ser garganta, y la otra puede ser ser. Los hebreos no consideraban cuerpo y alma como algo separado, sino lo consideraban como un ser. Este término también está, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico. Oye Israel, Dios uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El término que está también ahí expresado es nefes, que quiere decir ama al Señor con todo tu ser. Lo que está diciendo es: como siervo que anhela las corrientes del agua, así suspira por ti, oh Dios, mi ser completo. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ese punto de anhelo por Dios? Básicamente, ese anhelo se desprende cuando nosotros ya hemos tenido la oportunidad de experimentar la presencia de Dios. Mira cómo lo explica en el Salmo 4. Y si tú vas al Salmo 4, dice: me acuerdo de estas cosas. ¿De qué cosas? Y fíjate, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Acuérdate, derramo mi ser dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con alegría y de acción de gracias con las muchedumbres de la fiesta. Fíjate, ahí dice algo importante. Dice: me acuerdo de estas cosas. La presencia de Dios impactó a David. Y hay dos cosas que van a impactar cuando tú estás en la presencia de Dios. La primera es terror. Tú no puedes apreciar la presencia de Dios o mejor dicho, tú no puedes apreciar la presencia de Dios solamente si piensas que Dios es amor. Tú vas a tener una perspectiva muy corta de Dios si solamente piensas que Dios es amor. Nuestra cultura contemporánea exacerba el concepto que Dios es amor. Pero la realidad es que si nosotros entendemos que la presencia de Dios es cuando nosotros estamos enfrente, lo primero que nosotros vamos a ver es que estamos delante de un Dios santo. Y eso debería de producir nosotros terror. Porque, ¿sabes? Dios podría hacer de nosotros una barbacoa hoy, esta mañana, consumirnos completamente. La santidad de Dios es consumidora. Sin embargo, cuando tú entiendes eso y te das cuenta que no ha sido consumido, es cuando entonces puedes agradecer y puedes entender el amor de Dios.
Esas dos cosas son las que impactan la presencia o mejor dicho, que impactan el corazón de David al experimentar la presencia de Dios. Cuando él dice el término, por ejemplo, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias, eso de la casa del Señor se está refiriendo al templo. El templo era el lugar donde el pueblo de Israel iba y adoraba. Era la presencia manifiesta de Dios delante de su pueblo. Y era ahí donde ellos iban y adoraban. Pero no solo eso, iban todos. ¿Has experimentado tú la presencia de Dios? O mejor dicho, ¿has experimentado el terror ante la santidad de Dios? Y luego el agradecimiento por su gracia de no ser consumido. ¿Sabes? Tú y yo tenemos la oportunidad de experimentar esa presencia a través del Espíritu Santo. Y esa experiencia nos encamina a un anhelo sobrenatural. Aquel que dice que conoce a Dios, pero no ha sido confrontado con su pecado, que no ha entendido que está delante de ese Dios santo y que ese Dios santo no lo ha consumido por gracia, no podrá entender realmente la presencia de Dios. Cuando una persona ha experimentado esto, ha experimentado el amor de Dios, entendiendo estas cosas, quiere que otros lo experimenten. Es cuando te acabas de comprar una televisión de 50 pulgadas y la pusiste en tu sala, se ve bien padre, de esas televisiones que se ven de última generación, y quieres invitar a tus cuates a que vean el partido, ¿no? Cómo perdió el Barça o cómo jugó el América, ¿no? Pero ¿qué haces? ¿Quieres que otros experimenten lo que tú estás experimentando con tu televisión? Deseas que otros disfruten lo que tú estás disfrutando. Cuando David dice, y yo guiaba a la multitud, se está refiriendo, he tenido la oportunidad de experimentar esto y deseo que otros lo experimenten. Porque este Dios tan asombroso merece ser alabado por otros también. De hecho, si tú vas al final de los libros de los Salmos, dice, todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Sabes? Ese es el anhelo de todo hijo de Dios. Todo lo que respira, alabe al Señor. El anhelo de David, así como experimentaba la presencia, es que todos alaben a este asombroso Dios. Y entonces es como nosotros podemos entender cuando dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuánto me presentaré delante de Dios? Y fíjate, al punto es que él está ausente de la presencia de Dios, es decir, no está en el templo, en la presencia manifiesta de Dios, que él siente un anhelo por estar ahí. Y dice, mis lágrimas han sido mi aliento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? La causa de su tristeza es por la falta de Dios y la presencia en su vida.
Ahora te voy a decir una cosa, esta lucha es mucho más común de lo que nos imaginamos. Esa lucha la tienes tú y yo. La presencia de Dios no es un acto religioso, no es como un lugar donde vienes, simplemente cantas, oras. La presencia de Dios es algo que transforma tu vida y transforma tu forma de ver a Dios y todo lo que te está aconteciendo. Dice Matthew Henry, ir a la presencia de Dios es el deseo del justo, tanto como el temor del malvado. Es desear una comunión real, es desear estar con alguien que realmente amas. Por ejemplo, ahora, en diciembre, mucha gente que está trabajando en Estados Unidos viene a ver a su familia. Y hemos sabido, seguramente tú has sabido de casos donde familias que por años no se han visto, un padre que se ausentó por cerca de 10 años para irse a Estados Unidos y regresa. ¿Cómo crees que los hijos lo están esperando? Con un anhelo ferviente, con algo que dice, yo quiero ver a mi padre. Y el padre está pensando, ¿y cómo serán mis hijos? Los dejé de 5 años, ahora es un joven de 15 años, ¿cómo será? Es ese anhelo, es esa intención en el corazón de decir, quiero estar con ellos. Ese anhelo es el que produce cuando hemos experimentado la presencia de Dios. Sin embargo, como les decía, hay una lucha interna. Quisiéramos pensar muchas veces que esto es algo automático, algo que se va a dar de manera natural. Los hombres más piadosos han tenido que luchar por este anhelo. No es algo que se da simplemente de forma automática. Y fíjate, aquí hay una lucha en el salmista, porque dice, ¿por qué te abates, alma mía? Estoy leyendo el 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Se está como hablando hacia su interior. Y mira, Dios mío, mi alma está deprimida. Y luego ahora le habla al Señor y le dice, Señor, escúchame. A veces cuando venimos al Señor quisiéramos tener un tiempo en el cual todo fuera alabanza y adoración. Y a veces estamos en esos momentos de devocional y ese Señor, quiero alabar, ay, pero traigo atravesada la vecina que me tiró la basura hoy en la mañana y se viene en medio de eso tu vecina y tú estás tratando de alabar al Señor y ya como que, bueno, ya dejo a la vecina y vuelves así como que tratar tu mente, tu corazón de encaminarlo y ahora te acuerdas del vecino que es el esposo de la vecina que también te tiró la basura y otra vez te trabas. Es una lucha en tu interior, es una lucha en mi interior por mantenernos en el anhelo del Señor. Y él apunta a algo muy interesante, dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Fíjate qué interesante este verso, porque esto está apuntando, sí tengo una lucha en mi interior, de pronto quiero pensar en ti y estoy pensando en otras cosas, pero entiendo que tú eres soberano, que el tiempo que está pasando en su aflicción
dice, no son ajenos a ti. Mira, un abismo llama otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas, ¿de quién son las ondas y las olas? De Dios. Han pasado sobre mí. No sé si te ha pasado, pero a mí sí, me ha revolcado una ola en el mar. Y eso es horrible. Sientes que ese día te vas a morir, que ese día ya no pasaste. ¿Has sentido eso? Ok. Entonces van a entender cuando dice este pasaje, todas tus olas me han cubierto, han pasado encima de mí. Pero dice, son tuyas, no son. O sea, él entiende, y esto es importante entenderlo, porque está hablando que a pesar de sus circunstancias, Dios está teniendo el control. Eso habla de soberanía. No podemos pensar que la vida del Hijo de Dios es ajena a Dios. Aún en medio de sus angustias, aún en medio de sus luchas con el pecado, Dios está obrando soberanamente sobre ti. Eso, mi hermano, debe dar confianza. Ahora, ¿por qué la prueba? ¿Por qué Dios mandaría olas hacia nosotros de tal manera que sintamos que nos queremos morir? ¿Sabes qué? El propósito es estirarnos en la fe, hacernos crecer en la fe. ¿Qué haces cuando tu hijo ya es un joven que puede trabajar y que pues estás viendo que no tiene buena actitud ante las cosas, en lugar de pedírtelas, te las exige? Y dices, bueno, como padre, lo voy a poner a trabajar un tiempo para que él aprecie lo que tiene en casa. Entonces lo manda a un trabajo, en el trabajo empieza a experimentar lo que representa ganarse el dinero y poder comprar ciertos bienes para la casa. ¿Qué es lo que está buscando el padre? Está buscando que el hijo pueda tener una mejor apreciación de lo que tiene en casa. Muchas veces la prueba de Dios viene en que nos lleva por temporadas de desierto, porque quiere que tú y yo crezcamos en la fe, que nos estiremos en ella y que nuestro anhelo por Dios crezca. Si tú siempre tuvieras el mismo anhelo, no podrías crecer. Tú y yo necesitamos de estímulos en nuestro ser para crecer en la fe. La prueba es eso. ¿Sabes? El rey David fue perseguido por toda una nación. El mismo rey le dijo que lo quería matar, el rey Saúl. Era un hombre que vivió muchas dificultades. Pero ¿sabes qué? El rey David no pudo ser el rey David si no hubiera pasado todas esas cosas. Tú y yo necesitamos de las pruebas para estirarnos en nuestra fe. ¿Sabes? Sé que esto no gusta mucho porque ¿quién desea la prueba? ¿Quién desea estar revolcado por la ola? Seguramente nadie de nosotros. Por suerte para nosotros es que Dios está pensando en nosotros y nos quiere llevar más allá de lo que nosotros, de nuestra condición actual, y a estirarnos en la fe. Y fíjate cómo es que cuando tú entiendes que Dios es soberano y que está actuando en tu vida, entonces dice el verso 8, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Empieza a haber confianza.
Cuando nosotros empezamos a entender la soberanía de Dios en nuestras vidas, empezamos a ver que puede haber confianza. Ahora, eso no quiere decir que las cosas van a cambiar. Hay circunstancias que están más allá de nosotros y muchas veces nosotros quisiéramos que al orar las circunstancias cambiaran. Y es probable que esas circunstancias no cambien. Pero sin embargo, nuestro corazón, o mejor dicho, nuestra fe y nuestro ser pueden ser cambiados a través de las circunstancias. Dice el salmista: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de tu presencia. Fíjense cómo el versículo 8 habla de la misericordia en medio de la prueba y luego trae esperanza para decir: mira, hoy sé que puedo tener consuelo en el Señor en medio de mi angustia, pero también tengo esperanza que un día regresaré a alabarle. La ausencia de una visión escatológica hace dudar. En nuestros episodios de angustia nos hace ver los episodios más difíciles y como interminables. Fíjate cómo el apóstol Pedro le dice a la iglesia, y ahorita que vamos a empezar la serie de Primera de Pedro, fíjense qué interesante, en Primera de Pedro capítulo 1 versos 5 al 7, si me quieres acompañar. Primera de Pedro versos 5 al 7. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro? Oye, ¿sabes qué? Mira, las pruebas son necesarias porque te están ayudando a que tu revelación de Jesucristo sea mejor. Y apunta, cuando digo escatológico, es una palabra, es media dominguera, la quise usar para que se vayan, para pantallarlos. No, escatológico es los últimos tiempos. ¿Sabes? El Hijo de Dios lucha por una visión de hoy y una visión del futuro. Tú y yo estamos luchando. Oye, sí, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que comer, tengo que pagar las escuelas de mis hijos, pero también tengo que pensar en que mi vida no está fundada aquí, mi vida está fundada en mi futuro. Esa es una visión escatológica. Esa es una visión acerca de lo que Dios va a darme al final. Romanos capítulo 8 dice que Él nos conoció, Él nos eligió, Él nos llamó, Él nos santificó y Él nos glorificó. ¿Y sabes qué? ¿Qué quiere decir con todo esto? Está hablando Él en tiempo pasado, no está hablando en tiempo presente. Dice, Él ya lo hizo. Eso nos ayuda a ti y a mí a ver nuestras dificultades como algo pequeño. Si tú puedes ver la visión más allá de estos tiempos, entonces podrás ver tus dificultades y tus pruebas como pequeñas, como dice Pedro. Dice, aunque con diversas pruebas, dice, sean afligidos, pero la prueba de vuestra fe, y esto es importante,
Al final, la vida del cristiano se resume en fe. La aflicción nos debe empujar a la fe, al crecimiento de nuestra fe. Los problemas matrimoniales deben empujarnos a la fe. Nuestros problemas en el trabajo nos deben empujar a la fe. Nuestros problemas de salud nos deben empujar a la fe. Quisiéramos pensar que todas las veces que nos acercamos al Señor es con una confianza y fe, pero en los momentos de angustia nuestro corazón está desubicado. Queremos orar con confianza, pero viene en nuestra mente nuestros problemas. ¿Te ha pasado? Estás en tu momento y no sabes ni siquiera cómo orar. Estás en angustia y sientes que no puedes concentrarte. Quieres orar porque Dios haga su voluntad, pero la verdad estás pensando más en tu angustia. Te voy a decir algo, no eres el único. El salmista le pasaba eso. A mí me pasa eso. Fíjate cómo lo dice, cómo es que está luchando en esto. Dice: a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sobrio por la opresión del enemigo? Dice: ahora que vea al Señor, le diré, ¿por qué me has olvidado? Y fíjate, acaba de dar un verso donde dice: yo sé que son tus olas las que me han cubierto, que ha sido tu prueba, pero sigue en la lucha de sentir que no puedo. La aflicción nos desorienta. Para nuestro descanso, así como es que nos acercamos con temor reverente y agradecimiento, también podernos acercarnos con la franqueza de nuestros pensamientos y preguntar a Dios, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Sabes? A pesar de que nuestro Dios es santo y perfecto, su gracia es tan grande que tú y yo nos podemos acercar y preguntar. El salmista hacía eso. Es más, tú vas a ver a lo largo de los salmos que muchas veces los autores están increpando contra Dios. Señor, ¿por qué es esto? Es algo que muchas veces lo vamos a sentir. Y ¿sabes qué? Tenemos un Dios con gran misericordia que podemos llegar a acercarnos y preguntar. Dice: como quien quebranta mis huesos, mis adversarios se afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Fíjate, esto, cuando estás en la angustia, muchas veces la pregunta es: ¿qué estaré haciendo malo? ¿No te ha pasado que de pronto vienen las pruebas y tú lo primero que piensas: híjoles, el Señor ya dejó de amarme? ¿Ya dejó de quererme? ¿El Señor está dejando de tener cuidado conmigo? Y escuchas las voces que dicen: ¿dónde está tu Dios? Todos tendemos a medir nuestra espiritualidad en función de qué tan bien nos va. Si me va bien, entonces estoy siendo bendecido por Dios. Pero cuando nos va mal, ¿qué decimos? Que estoy haciendo mal. ¿Por qué el Señor me castiga de esta manera? Créeme que si el Señor quisiera castigarnos, ya lo hubiera hecho. Ya nos hubiera consumido. Hasta este punto, aunque el salmista está alejado de la presencia manifiesta en el templo de Dios, él reconoce que su lucha no es solo física, sino también espiritual.
Es por ello que él busca y pregunta a Dios, ¿y cómo logramos eso? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos y preguntar? Bueno, nuestras disciplinas espirituales nos encaminan a ese encuentro y comunión con Dios. Recuerda esto, que cuando Cristo fue crucificado, el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. Eso está en Mateo 27, 50 al 51. Y dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sabes qué pasó? ¿Y sabes por qué está exactamente escrito así? Porque cuando Cristo murió, nuestros pecados fueron pagados, y entonces ya no era necesario otro sacrificio. El velo se rasga y tú y yo tenemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Pero ¿cómo es que yo busco esa presencia? Esto nos ayuda a través de nuestras disciplinas espirituales. Ahora quiero hablarte un poquito acerca de ellas. ¿Sabes? Te voy a hablar del estudio de la palabra, meditación de la palabra y la oración. Porque si tú quieres experimentar la presencia de Dios, tienes que aprender a estudiar la Biblia. Y de entrada primero tienes que leerla. Si tú no estás leyendo tu Biblia, tú no estás considerando seriamente a este Dios, porque Dios se está revelando a través de su palabra. Y es aquella donde nosotros necesitamos empezar a estudiarla. Hacernos preguntas como: ¿qué quiso decir a las personas que escucharon estas palabras cuando fueron escritas? ¿Por qué le dijo de esa manera y qué intención tenía el autor cuando las dijo? ¿Cómo armoniza este pasaje con el resto del libro y, por supuesto, con toda la Biblia? Si tú quieres experimentar la presencia de Dios, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es leer y estudiar la Biblia. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que ver cómo es Él, cómo es su carácter. ¿Quieres conocer su santidad? En la Biblia está expresada. La otra cosa es, empieza a memorizar pasajes. Ahora, el estudiar la Biblia nada más no te va a ayudar mucho, porque tú necesitas meditar la palabra. Estudiar la Biblia y meditar la palabra son dos cosas distintas, porque meditar la palabra lo que te va a ayudar a ti es hacer el ejercicio de cómo cada pasaje que estudias puede y debe ser aplicado a tu propia vida. Eso nos ayudará a comprender la voluntad y los propósitos de Dios. No es suficiente solamente estudiar, tú tienes que meditar la Biblia, tienes que aprender a ver la Biblia en el contexto correcto de por qué fue escrito así y para qué fue escrito así. Y cuando tú lo entiendes, entonces lo vas a poder meditar. Hay personas que quieren meditar la Biblia sin estudiar la Biblia, y entonces terminan haciendo pasajes muy espirituales. Todo lo que toca la planta de mi pie lo declaro para mí. La Biblia no dice eso. Lo que está diciendo es que, y luego andamos como pollos, ¿no?, queriendo pisar todo. La realidad es que lo que está diciendo, Él lo declaró mucho antes, que esa tierra iba a ser prometida para ellos. Entonces cuando le dice a Josué: todo lo que pise tu planta de tu pie será tuyo, es porque está confirmando lo que ya habló mucho tiempo antes. Eso es aprender a estudiar la palabra y entonces entender el concepto correcto de lo que ese pasaje está diciendo. Está confirmando una profecía que ya se fue hablada antes. Ahora, ¿cómo yo lo aplico a mi vida? Lo medito. Él está hablando
Ahí está hablando de fidelidad principalmente. No está hablando no solamente de promesas. Entonces, puedo yo entonces meditar la palabra, a ver, Señor, exactamente cuáles son tus promesas, y eso te lleva a otros pasajes, estudiar acerca de las promesas en el contexto correcto. Eso es meditar la palabra. Y la tercera es la oración. Ahora la puse al final porque la oración va acompañada del estudio y de la meditación. No puedes separar la oración, decir, voy a estudiar y luego como una clase. Tú tienes que orar y estudiar la palabra, tienes que orar cuando meditas la palabra. Es más, en la oración la estás meditando. La oración no es como lo que siento y hablo de mis penas y mis necesidades, sino seremos como aquellas personas cuando tú te paras con una persona y te habla y habla y habla y habla y a ti no te deja hablar. ¿Les ha pasado que se han encontrado con personas que hablan y hablan y hablan y no dejan interactuar? Sino a veces hasta es complicado y molesto. A veces llegamos así con Dios, queremos llegar y Señor, y me pasó esto y hasta el perro y no sé qué. Necesitamos meditar la palabra para entonces aplicarla. Nuestra oración debe de ser en la palabra. Dice Timothy Keller, el Espíritu Santo muestra cómo podemos meditar en cada una de las verdades bíblicas de tal forma que veamos disminuir nuestros temores, el egoísmo, el orgullo y la terquedad dentro de nosotros, como el hongo y el moho muere bajo los cálidos rayos del sol. Pero no nos da un patrón que se aplica a todo. En cambio nos insta a aprender las maneras de nuestros propios corazones y a desarrollar soliloquios espirituales. ¿Qué son soliloquios? Formas de hablar e incluso a predicar a nuestros propios corazones al usar las verdades bíblicas de manera que debilitan nuestras falsas creencias y actitudes erróneas. La palabra en la oración nos va a ayudar a calibrar nuestro corazón y buscar la presencia de Dios. Va a confrontar tu corazón, va a confrontar mi corazón, va a vernos ver como hombres que debimos de haber sido consumidos y no somos consumidos por el maravilloso regalo en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 6:19, y no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no es de ustedes. ¿Cómo puedo preparar entonces mi corazón para ese encuentro? En una profunda humildad, examinando mi condición de pecador que nos hace olvidar lo que a veces nos hacen las personas y buscar el gozo por la gracia que tenemos en Cristo. ¿Sabes por qué a veces nos cuesta perdonar? Porque no hemos experimentado, o mejor dicho, no hemos profundizado en la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Y estamos más concentrados en lo que la otra persona me hace que en lo que Dios ya hizo en mí. Un celo correctamente orientado, es decir, que considero mis preocupaciones y sopeso dentro de lo que Cristo ya hizo por mí, al él haber pasado las pruebas más difíciles y tomado la mayor de mis preocupaciones, y eso es mi pecado. ¿Has considerado que Dios ya pasó la prueba más difícil y que tus pruebas, por difíciles que sean, no son tan fuertes? Porque la mayor de todas es
tu pecado. Y Él pagó en esa cruz por tu pecado. Un ardiente amor. Piensa en el amor sacrificial de Cristo por ti, que hace con paciencia que tengamos, o mejor dicho, que Dios sigue teniendo paciencia con nosotros. Fíjate, Dios sacrificó su vida por ti y aún así tiene paciencia con nosotros, que de pronto somos muy testarudos, que no estamos atendiendo a su palabra, que todavía tenemos corazones rebeldes, pero Dios sigue siendo paciente. ¿Cómo no podremos tener paciencia con los demás si Dios es paciente con nosotros? Una sola visión. Te asombra la obra redentora que te hace permanecer en un estado de alabanza, que te encamina a la adoración y a recalibrar tus acciones en aquello que apunta a la eternidad. Es decir, ¿estás pensando en la eternidad o nada más estás pensando en hoy? Porque el verdadero cristiano debe tener un pie aquí y el otro allá en la eternidad. Eso te va a ayudar a responder a tus preguntas y a tus necesidades hoy. En conclusión, si puede ir pasando y decirle a los niños, si vayan preparando, si puede pasar el grupo de alabanza. En conclusión, la verdadera razón por la que podemos anhelar a Dios con todo nuestra nefes, que quiere decir con todo nuestro ser, es porque Él ya hizo todo venciendo nuestra condición idolátrica y pecaminosa. Al punto que, como David, hemos de contemplar su gracia en nosotros. Podemos ver el beneficio de su misericordia al estar en su presencia. Seguiremos luchando en nuestro corazón, pero eso nos hace ser más dependientes de Dios. Y fíjate, al final la respuesta del rey David es: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Como diciendo, no deberías debatirte, no deberías de turbarte. Y termina con una declaración que dice: espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Sabes? Él siguió luchando, pero su confianza cambió. Él cierra diciendo: esperaré en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. La lucha por la certeza de algo no es cuando lo tienes, sino cuando la ausencia de eso nos hace aferrarnos a ella. Y entonces viene la esperanza de que nuestra angustia pasará. Muchos deseamos llegar a la presencia de Dios consumados en nuestra fe, pero la realidad es que muchas veces nos vamos a presentar delante de Dios sin esa fe y vamos a salir aferrándonos a ese principio de que Dios tiene el control, a pesar de que nuestro corazón y nuestra mente no está apuntando a eso. Es convicción, hermano, y eso es fe. Y quiero terminar para los que han experimentado la presencia de Dios. Dice Filipenses 1:6, estando convencido, y estas son palabras de Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esa es la convicción, que aunque estemos en medio de pruebas, hay un día glorioso donde tú y yo estaremos. Ese día viene. A ti
que no has experimentado la presencia de Dios. Tú que dices, no sé qué es eso. Dice Juan 3:16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, el unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estar en tu presencia. Y aunque luchamos, Señor, aunque nuestro corazón a veces se aleja, aunque a veces sentimos que no estamos cerca de ti, tú no te alejas de nosotros, Señor. Tu palabra dice que nos sostendrás hasta el último día. Ayúdanos a creer eso, Señor, porque eso hará que te anhelemos más. Eso hará que busquemos tu presencia en tu palabra, en la meditación y en la oración. Guíanos en ti, Señor. Y aquel que no te ha escuchado, Señor, aquel que no ha tenido el gozo de experimentarte, Señor, que a través, Señor, del evangelio predicado en su corazón, Señor, pueda responder al llamado que tú haces. En tus manos estamos. Amén.